Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a Mensaje de Amor para Salvación en esta tarde, el día miércoles, gracias a nuestro Padre Celestial, que nos da la oportunidad de tener la vida, de tener la salud. Gracias también a la internet y también gracias a nuestros hermanos como Jorge Pérez, el hermano Aldo y el hermano María José Mendieta, que administran la página para que podamos predicar sin algún problema. Bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas a este programa, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño le saluda desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Le manda un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Qué bueno es poder saber de que usted esté allí escuchándonos, que puede ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, para que nos edifiquemos con la palabra, para que nos edifiquemos con la Biblia. Y por eso le invitamos, hermano y hermana, amigo y amiga, que usted pueda tener la Biblia ahí en su mano, que usted pueda ir a tomarla, para que sigamos estudiando de ella, para que sigamos estudiando la conclusión. Vamos a darle final hoy a la conclusión de la semana que transformó al mundo. Por semanas anteriores hemos estudiado Mateo capítulo 21 a Mateo capítulo 27 y nos habla de varias cosas allí muy importantes. Vamos a estar finalizando hoy con el capítulo 28, la conclusión. Ahorita vamos a hacer un recorderis o a mencionar los eventos que hemos tratado, tomado, para que en esta tarde, en este momento, vayamos a concluir con esto. Próximamente, para el lunes y días siguientes que el Señor nos permita seguir predicando en esta emisora, vamos a predicar un tema de cristología. Vamos a estar allí mirando acerca de la vida de Cristo, cristología. Entonces, para que desde ahora, desde este momento, nos animemos, para que miremos acerca de ese tema de cristología, porque todo comienza con Cristo, todo comienza para su salvación, para mi salvación, todo comienza para la redención del hombre, todo comienza desde allí, desde Cristo. Entonces vamos a orar. Nuevamente buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa. Vamos a orar, vamos a dejar un canto para iniciar y después del canto vamos a estar estudiando la palabra de Dios, finalizando la conclusión de la semana que transformó al mundo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite nuevamente ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, gracias porque allí están los hermanos como María José Mendieta, el hermano Jorge Pérez, como el hermano Aldo, quienes administran esta página. Gracias por la internet que usted nos permite tener. Gracias porque hermanos y hermanas y amigos y amigas en el mundo entero se conectan para que podamos ser edificados con su palabra, solamente la palabra. No necesitamos escuchar un libro de filosofía o un libro de motivación personal o un libro aparte como creo diferente, sino solamente escuchar su palabra, porque es la que nos transforma, es la que nos da vida, es la que nos da salvación, es la que nos ayuda a perseverar, a luchar contra el mal, contra el pecado, contra Satanás, y nos ayuda a perseverar y a luchar y a ganar la corona de vida. Gracias por mis hermanos en el mundo entero, por la iglesia en el mundo entero, porque la iglesia es de su Hijo Cristo, no es de un hombre. La iglesia que su Hijo Cristo edificó, gracias por ella, porque nos ha permitido ser añadidos a ella. Le rogamos que bendiga a todos nuestros hermanos en el mundo entero, donde quiera que estén, allí, haciendo alguna actividad como un trabajo secular, como algo en el hogar, o estudiando, o trabajando en la empresa, o en algún negocio, o haciendo alguna vuelta, alguna actividad. Que nos bendiga, que nos ayude, que nos socorra para que en lo que pensemos, para que en lo que digamos y hagamos, seamos una lumbrera, seamos una antorcha, para que las personas puedan ver la luz de su Hijo Cristo en nuestras vidas, para que las personas no tengan excusa de que no pudieron obedecer su palabra. Bendíganos en este tema de la conclusión de la semana que transformó al mundo. Estamos hablando de este tema tan interesante, hablando de Cristo, hablando de los eventos que comienzan en esa semana en la cual su Hijo Cristo vino acá al mundo. Su Hijo Cristo vino para ser golpeado, para ser bofeteado, para que enseñase el Evangelio, para purificar el templo, para enseñar una nueva ley, para enseñar acerca de la libertad del pecado y la ley mosaica, a la ley cristiana, a la ley que él mismo nos habla acerca del perdón de pecados, y a la ley de la cual nos da comunión con usted, que es nuestro Padre, nos da nuevamente
la adopción de ser sus hijos y nos da las bendiciones espirituales a través de su Hijo Cristo, a través del perdón y a través de la comunión. Bendíganos para estudiar su palabra. Gracias por mis hermanos en el mundo entero. Gracias por las actividades que nos ha permitido hacer. Le rogamos por los niños, le rogamos por los adolescentes, por los jóvenes, por nuestros hermanos adultos, por nuestros hermanos ancianos. Le rogamos por todos los ministerios que nos permite tener de evangelismo, de enseñanza, de predicación. Los ministerios que se están haciendo en el mundo entero, como seminarios en las escuelas bíblicas, como conferencias, como campañas evangelísticas, como estudios en los hogares, visitar hermanos enfermos, que usted nos permite hacer, poder predicar su palabra a donde quiera que nos lleve. Gracias por esta emisora, gracias por mis hermanos y gracias porque nos permite entrar a ella. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Ok, hermanos, hermanas, amigos y amigas, vamos a dar inicio nuevamente a este tema de la conclusión que transformó el mundo. Vamos a quedar con un cántico. Después del cántico, entonces vamos a continuar. Canto número 123, en la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Ok, hermanos, hermanas, vamos a continuar ahora ya que podemos seguir. Recuerde, Mateo capítulo 28. Vamos a estar mirando ahí los versículos del 18 al 20. Siempre cuando miramos estos versículos estamos hablando de la gran comisión, de lo que Jesucristo mandó hacer a los discípulos, de lo que Cristo nos manda hacer a usted y yo como discípulos de Cristo, como cristianos. Versículos 18 al 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo está hablando acerca de una comisión. Jesucristo está hablando de lo que los discípulos ya, Él está con ellos, hablando allí de 30 días aproximadamente, después de su resurrección, a 40 días, allá en el libro de Hechos usted puede leer eso, en Hechos capítulo 1, versículo 5 en adelante, y allí nos habla acerca de esos días que estuvo Jesucristo con ellos, pero les está diciendo ahora de que ellos necesitan ir a predicar ese evangelio, que ellos necesitan ir a todas las naciones, y podemos ver allí en Hechos donde les dice de que necesitan quedarse en Jerusalén para que ellos tengan el Espíritu Santo, les llegue el Consolador y que ellos puedan recordar todas las cosas que han visto de Cristo, que hemos hablado en las clases pasadas, la enseñanza, los milagros, el evangelio, todo esto ellos van a predicar para que las personas sean salvas, para que las personas sean reconciliadas con el Padre, a través de Cristo mismo, cuando se establece allí la iglesia en Hechos capítulo 2. Entonces, el punto acá es, de esta comisión, el punto es de varias cosas importantes que vamos a estar allí hablando de Jesucristo, mostrando como su autoridad, como la potestad. Cuando hablamos de este versículo, algunas sectas hablan acerca de que hay como un contraste, o que hay como, digámosle, de que hay una contradicción, podríamos decir de esa manera, entre este texto de de Mateo 28, 19 y de lo que dice Hechos 2:38, algunos llamados los Jesusolos o los pentecostales o movimiento misionero mundial o tantas sectas hablan acerca de este punto en contraste, y ellos están diciendo que hay un contraste entre estos dos versículos, que hay contrariedad allí. Y el punto es que vamos a mirar varias cosas de lo que nos dice la Biblia, porque es más importante lo que nos dice la Biblia que lo que nos digan los hombres. Y Jesús se acercó y les habló. En esta ocasión Jesús les dio una comisión
mundial duradera. Esto es mundial y esto es duradera. Todas las dudas ya removidas, toda la evidencia estaba ahora ante ellos y estaban ahora listos para recibir esta comisión importantísima. Habrán de ver que la muerte de Jesús no terminó, sino que su muerte, sepultura y resurrección dieron los hechos esenciales del Evangelio que ellos habrán de proclamar al mundo. Su obra, en vez de terminar, apenas se inicia. Su angustia al morir Jesús es tornada en esperanza gloriosa del Evangelio. Entonces es bien importante recordar que cuando una persona obedece al Evangelio, entonces Cristo vive en él. Por eso hemos cantado muchos himnos como que Cristo vive en nosotros, o que Cristo está en nosotros, en nuestro corazón, o que somos cristianos, o que estamos siguiendo las pisadas de Cristo, es porque Cristo está con nosotros. Cuando hablamos de que con Cristo somos más que vencedores, es porque Cristo ya está en nosotros. Pero antes de vivir, antes de tener esa vida espiritual, cuando recordamos allí, por ejemplo, Juan 3 y 5, cuando recordamos, por ejemplo, Hechos 2:38, cuando recordamos, por ejemplo, Hechos 3:19, Hechos 17:30, Colosenses 2:12, Gálatas 3:26 y 27, y otros versículos más que usted seguramente ha leído, conoce, por ejemplo, Marcos 16:16, Juan 3:16 y 17, versículos así. Es cuando nos habla acerca de que aquella persona que pasa de muerte, que es una muerte espiritual, a una vida en Cristo, estamos hablando de que Cristo ya está en él. Y eso lo podemos mirar allá en Gálatas 3:26 y 27. Usted puede leer de que en Cristo estamos revestidos, o que estamos revestidos de Cristo como cristianos. Entonces el punto es de que estas personas o estos apóstoles ya estaban preparados. Como cristianos también necesitamos ser preparados. Muchas veces cuando se sale a proclamar el Evangelio, a predicar el Evangelio, no se hace de muy buena manera. No se hace de lo que se está conociendo. En alguna manera o en algún momento, un hermano dijo de que él estaba en su casa, estaba haciendo su aseo de la casa. Dice que le tocaran la puerta, y cuando uno escucha que tocan la puerta, cuando vienen dos personas, hombre y mujer, uno en la mente ya se le vienen, ok, son testigos de Jehová. Dice el hermano que él por solamente ver que era hombre y mujer, él dio a entender de que eran testigos de Jehová. Entonces estas personas le dijeron de que si él quería estar en la tierra nueva, que si él quería estar con los 144,000, y él decía, bueno, y esto es lo más importante. ¿Qué pasa si yo muero hoy? ¿Qué pasa si hoy se acaba el mundo? ¿Qué pasa si Cristo viene hoy? Le decía el hermano a estas personas, porque para ellos era más importante predicarles acerca de la tierra, o sea, de que iban a estar acá la tierra. Para ellos era más importante predicarles de los 144,000 que de ser salvo. Por ejemplo, si muere una persona hoy, ¿qué va a pasar? Si muero yo hoy, ¿qué va a pasar conmigo? Si muere usted, amigo y amiga, ¿qué va a pasar? Si Jesucristo viene hoy, ¿qué va a pasar con usted? Es lo más importante, dice el hermano, y es la Biblia lo que nos está diciendo. Por eso cuando hablamos del Evangelio, es que da salvación, es que da vida. Y esto es lo más importante. Entonces también necesitamos tener esa preparación. Jesucristo preparó a sus discípulos para que fueran a predicar el Evangelio. También una persona necesita ser preparada. Por ejemplo, una persona que tiene vida en Cristo, o sea, que es bautizada, pero también una persona que conozca el Evangelio, que conozca también la forma de ir a predicar y proclamar. Por muchos días anteriores o clases anteriores también he dicho de que la iglesia necesita seminarios de fundamentos bíblicos, seminarios de evangelismo personal. Lo he dicho, y también le he dicho a muchos hermanos que si es posible hacer estos seminarios de evangelismo personal, porque es muy importante para la iglesia. Muchos hermanos a veces quieren ir a predicar, pero no saben la forma de hacerlo. Muchos hermanos dicen, bueno, y si me hacen una pregunta difícil, ¿qué? Cosas como esas. El punto es que estos hombres ya estaban preparados y ya Jesucristo les da una tarea. El punto es que nosotros como cristianos también, ya Jesucristo nos ha preparado, o nos prepara, y también es bueno nosotros como cristianos preparar a nuestros hermanos, porque dice la palabra de Dios de que el proclamar el Evangelio no solamente es para los líderes, no solamente es para los predicadores o para el evangelista allí en la congregación, sino que es para todos. Se está hablando de la iglesia.
una iglesia unida, una iglesia que va a proclamar el Evangelio. Entonces, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra, dice Jesucristo. Nuestro Señor tiene poder para hacer toda la obra de mediación y gracia entre Dios y el hombre. Él era el Hijo de Dios en su naturaleza divina y era desde la eternidad todopoderoso. Usted puede mirar eso Juan 1.3 y Colosenses 1.16, donde hablan acerca de la divinidad de Cristo, hablando de que Cristo es Dios, hablando de que Cristo en la tierra fue Dios por lo que hizo, por lo que mostró. Hebreos 1.8 también habla acerca de eso. Todo poder en sentido absoluto no puede ser atribuido a Él en su naturaleza humana. Él lo hacía en su naturaleza espiritual, en la naturaleza que Él es Dios. Pues no puede ser posesionada y usada por cualquier criatura, puesto que ha sido levantado entre los muertos, ahora puede reclamar todo poder en su persona como Cristo, tanto Dios como hombre. Después de su obediencia hasta la muerte y su sacrificio en la cruz, Él llegó a ser mediador, el que está autorizado para estar entre Dios y el hombre. A nuestro Señor se le dio toda autoridad para llegar a ser profeta, sacerdote, rey mediador, intercesor y salvador de su pueblo, y fue sobre todas las seres o los seres creados. Juan 5:22, versículo 23, 1 Corintios 15, 25 al 27, Efesios 1:20 al 23, Filipenses 2:9 al 11. He dado varios versículos, en clases pasadas también he dado versículos, y le quiero decir, hermano y hermana, o amigo y amiga que nos escucha, si usted anota esos versículos y los lee y no los entiende muy bien, pues también tenemos ahí la oportunidad, como lo he dicho, y he hecho el ofrecimiento de que si usted no entiende el versículo, por ejemplo, nos comente en el blog de Mensaje de Amor para Salvación, o entre a mi Facebook y me escriba allí, para que estudiemos más a fondo esos textos, o para que usted, si no los entiende, pues podamos guiarle, no solamente a este siervo, sino a los hermanos que están allí en Mensaje de Amor para Salvación. Como me envió el Padre, así también yo os envío, Juan 20:21. Así les da una comisión fundada sobre la suya, para hacer la obra y su aplicación a los hombres en cada edad, que inició e hizo posible por su muerte y su resurrección. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo recuerda esto. Vamos a mirar el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20, donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, les dice qué era lo que ellos debían tener más importante y qué era lo que ellos debían de hacer. Quiero que vayamos allí, a Efesios capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso acerca de la enseñanza de los apóstoles, pero que esa enseñanza de los apóstoles viene fundamentada en Cristo, porque ellos vieron a Cristo, sus enseñanzas, su vida, y Cristo mismo les dijo de que iban a ser guiados para que ellos pudieran predicar o enseñar o proclamar esas buenas nuevas. Por eso el punto allí es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que las enseñanzas de los profetas, las enseñanzas de los apóstoles son las mismas enseñanzas de Cristo. No hay algo diferente. Hay personas que quieren dividir esto, dividir las profecías, dividir las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de Cristo. Y hablan de que cada enseñanza es diferente, pero en sí es igual. De las profecías se habla de las profecías de Cristo, de que iba a venir a través de una mujer que iba a salvar al pueblo o al mundo. A través de los apóstoles ellos vieron a Jesucristo y ellos están predicando lo que Jesucristo les dice ahí en ese texto que estamos mirando. Pero acá el apóstol Pablo lo recuerda y le dice edificado, o sea, ahí está el fundamento. Dice la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. O sea que estamos hablando allí de que lo que recibieron los apóstoles es lo que Cristo les dio, y lo que los apóstoles enseñaron es lo que nosotros predicamos, porque esto es de Jesucristo, porque esta es la palabra de Jesucristo, porque ese es el evangelio de Jesucristo, no es el evangelio de los apóstoles. En estos días y en pleno siglo XXI, algunos apóstoles se han querido llamar en este mundo,
Y hay personas que hablan acerca de que son apóstoles, que pueden llegar a Dios y hablan de muchas cosas diferentes, pero según lo que nos dice la Biblia, es que un requisito esencial para ser un apóstol era que estuvieran con Jesucristo, era que el mismo Jesucristo lo hubiera escogido, era que hubiera caminado con Jesucristo aproximadamente 3 años y medio, más 40 días que estuvo con ellos allí. Era que hubieran visto a Jesucristo ascender y pues fuera que en ese momento les hubiera llegado también el Espíritu Santo como les llegó a los 12 allí, porque ya hablamos de que habían 12. Entonces, he ahí varios requisitos que las personas pues no tienen, ningún hombre en este tiempo lo tiene. Así las personas confíen mucho en ese hombre, así las personas vean a ese que se llama ser apóstol como alguien muy prominente, como alguien que les está engañando, con poderes, como dice también el apóstol Pablo en el libro de las Tesalonicenses, en segunda Tesalonicenses, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con prodigios milagrosos, dice allí. Dice el Señor también, a través del apóstol Pablo a los tesalonicenses, allí en el segunda Tesalonicenses 2, versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Versículo anterior, versículo 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces Satanás utiliza a estos pastores o estos apóstoles que se dicen llamar, como también engañar a la gente. Y el punto es que Jesucristo nos está diciendo cuáles son los apóstoles, cuál es la enseñanza, o qué era lo más importante. Como decíamos al principio, lo más importante no es es que el hombre necesite saber que se va a quedar en este planeta Tierra. Lo más importante no es decirle al hombre de que va a entrar en un grupo de los 144,000. Lo más importante no es decirle a una persona que puede ser testigo de Jehová, sino que puede ser salvo de sus pecados, que puede ser salvado de ir al infierno, que puede tener una vida en Cristo. Es lo más importante, y por eso Cristo mismo predicó esto y Cristo mismo le dio esta enseñanza a sus apóstoles para que fueran y hicieran esto. Entonces dice la Biblia: por tanto, y hace discípulos en todas las naciones. Por tanto, da autoridad a lo que está mandando, porque tiene todo poder y autoridad. Él tiene derecho para decirles id. Él tiene el poder para hacer para que la ida sea victoriosa. Por lo tanto, id o ese id es de ser activos, es de practicar, es de accionar. Han de tener toda autoridad detrás de ellos para hacer lo que Él les manda hacer. Él tiene toda autoridad, todo poder, toda sabiduría, y da a sus discípulos un carácter activo al evangelizar el mundo para Él. Han de ser discípulos en todas las naciones, es decir, han de ser discípulos en todas las naciones, que es decir, han de predicar el evangelio y enseñar a la gente. Hacer discípulo de una persona es de llevar a esa persona para llegar a ser un seguidor de Cristo, para ser uno que aprende en su escuela, ser obediente a sus mandamientos, llegar a ser un cristiano. Hacer discípulo significa dar toda clase de instrucción para la entrada a la iglesia de nuestro Señor. Por mucho tiempo atrás escuché a un hermano que él decía de que personas, por ejemplo, había un hermano, un llamado hermano porque ya no es un hermano sino que está en el mundo, se rebeló o es rebelde y más bien quiso estar en el mundo. Esta era una persona que acá en Colombia o en Medellín, Antioquia, hay una parte que le llamamos el centro. El centro es donde está su país, donde está el mayor comercio, donde están, por ejemplo, las plazas, donde usted sale a hacer sus compras. Acá hay una parte que le llamamos el centro. Y en esa parte del centro, este hombre o este cristiano salía y habían personas, como en muchas partes del mundo hay personas que no tienen comida, que a veces están en la calle como indigentes. Y este personaje le decía a estas personas de que fueran a la iglesia, que allá les iban a dar comida, que les iban a dar para lo que necesitara, si era para los servicios, si era para un mercado, si era para la salud. Entonces la gente iba, mucha gente por montón iba allí a la congregación años anteriores.
llegaba mucha gente allí, la gente estaba allí, entonces algunos hermanos ayudaban a estas personas después se hacían bautizar, entonces se bautizaba mucho en ese tiempo, hace por ahí unos 40 años más o menos, de 20 a 30 años, muchos bautismos en la congregación, eso era por semana que llegaban 4 o 5 personas, a la siguiente semana otros 10, 15, la congregación se llenaba mucho, la congregación allí, el lugar donde nos reuníamos, personas les tocaba quedarse paradas por darles el puesto a estas personas que llegaban, y entonces se les daba allí la ayuda. En ese tiempo pues no se utilizó mucho a la sabiduría en cuanto a la administración de las ofrendas y se les ayudaba mucho a estas personas y las personas se bautizaban. Al tiempo, cuando se tomó en cuenta ya la palabra de Dios y cuando ya los hermanos miraron de que estas personas llegaban mucho allí, entonces ellos quisieron pedir al Señor primeramente en sabiduría que les ayudara qué hacer con estas personas o que seguían llegando personas para ayudar. Entonces miraban a quién podían ayudar. Y ya no le ayudaban a todos, a los que iban, sino que ayudaban a unos cuantos que miraban más su situación precaria, más su situación en cuanto a que estaban más necesitados. Tiempo después se dan de cuenta de que van y le dice, por ejemplo, una persona de estas va y le dice a este hermano que es el encargado de las ofrendas que le diera pues para el mercado, que le diera pues para el vestido. Porque un hermano de ahí, y le dijo su nombre, no lo voy a decir, pero ese hermano que le decía de que fueran allí, que allí les daban mercado y que le daban para su salud. Una mala evangelización, sí, llevar a las personas mintiendo. Y mucha gente se bautizaba. Por ese tiempo, nada más en un solo mes se bautizaban hasta 40 y 50 personas. Solamente por eso. Pero el punto es que cuando dice hacer discípulos, según lo que nos dice la palabra de Dios, es enseñarle el consejo de Dios, es enseñarle la forma de cómo ser un discípulo. El ser un discípulo es ser un seguidor de un maestro. El ser un discípulo es seguir las enseñanzas de aquel maestro. Los judíos le llamaban maestro a Cristo. Los mismos discípulos, los mismos apóstoles le dijeron maestro. Entonces es seguir a nuestro maestro que es Cristo, como discípulos. Por eso somos discípulos, o por eso son llamados ellos discípulos. El punto es de que es bien importante, y algunos hermanos lo han dicho, y yo también apoyo ese argumento, es que cuando se va a enseñar la palabra de Dios, es que cuando se va a enseñar a las personas, hay que darles el conocimiento de la verdad, no llevar a las personas con mentiras, no llevar a las personas allí diciéndoles de que se les va a dar de comida o techo, que se les va a ayudar con la salud o que se les va a ayudar con algo, porque están yendo por la parte monetaria, por la parte del dinero. Más bien llevarles por Cristo, porque Cristo mismo predicó con su boca, Él no predicó con dinero, Él no predicó prometiéndole a las personas que les iba a dar algo material, sino siempre algo espiritual. Y el punto es cómo llevar a las personas a que sean discípulas de Cristo, porque es el conocimiento que se tiene de Cristo y no de un hombre. Es para que sean seguidores de Cristo o seamos seguidores de Cristo. Y el punto es que en ese tiempo de seguimiento, entonces la persona necesita saber, por ejemplo, cómo ser salvo, cómo ser perdonado. Porque el versículo lo está diciendo. Dice primero ir a ser discípulos a todas las naciones. El punto es, porque muchos hermanos lo hacían también, era que primero bautizaban y después hacían discípulos. El punto es primero hacer discípulos para que puedan obedecer la palabra de Dios. Ahí está el punto. Dice, hacer discípulos primero, no bautizarlos para que después no sean discípulos o para que después se dejen, como muchas personas se han dejado, de que no se les enseña el evangelio y después se van al mundo. Un hermano, también quiero decir el ejemplo, un hermano que ya murió, que es papá de este otro hermano que ya está anciano y que se llama Bibledes. Nos contaban cuando lo íbamos a visitar, o menos cuando yo voy a visitar a este hermano también que está anciano, que ya está muy enfermito, él me hizo 2 preguntas. Cuando estaba este otro hermano, o sea, el papá del vivo, también me hizo las mismas preguntas. Y el acto fue que a ellos, cuando se les invitó a la iglesia, dice que a ellos se les bautizó y no se les evangelizó. Entonces estos hermanos no conocían qué era el evangelio, estos hermanos no conocían, por ejemplo, qué era el arrepentimiento, no conocían qué era la confesión de fe, no conocían el plan de salvación, sino que
según lo que nos contaron, fue que los llevaron allí, como alguien de la familia, que era cristiano, los llevó allí, ellos aceptaron, escucharon la palabra de Dios, los bautizaron, pero que nunca se les explicó esto. Este es un hermano que, a pesar de que no se le explicó eso, fue muy fiel en las cosas del Señor y murió en el Señor, el papá de Bibledes. Bibledes es un hermano que aún está con vida, está muy enfermo, pero está con vida y está anciano. Pero él también me preguntaba lo mismo, hablando del qué es el Evangelio, cuál es el plan de salvación, porque no conocía esto, solamente fueron bautizados sin enseñarles. Entonces el punto es que es enseñar acerca de cómo ser discípulos, enseñar, por ejemplo, el plan de salvación. Muchos hermanos aún no conocen qué es el Evangelio, muchos hermanos todavía no conocen qué es el plan de salvación, y por eso el punto de que decíamos ahorita es de poder ofrecer estos cursos o estos seminarios de evangelismo personal, de fundamentos bíblicos, porque muchos hermanos aún todavía no salen, puede ser por ese temor, porque no conocen el Evangelio, no conocen el plan de salvación, o tienen temor de que les hagan una pregunta difícil que no puedan responder, o también que les siembren una duda, porque uno se puede encontrar con evangélicos, con setaristas, y también estas personas conocen mucho de la Biblia y pueden sembrar una duda en aquella persona que no conozca bien el Evangelio. Entonces, ahí está diciendo Jesucristo, ir a ser discípulos, hermanos y hermanas. Hacer discípulos es muy importante para que la gente conozca a Cristo. Como decíamos ahorita, con Cristo comienza todo. Que conozcan a Cristo, que conozcamos a Cristo, que conozcamos qué fue lo que Él hizo por nosotros, para que podamos entonces dar valor a ese sacrificio de Cristo en arrepentimiento, en confesión de fe y en bautismo. Cuando se conoce este evento, cuando se da a conocer a las personas esto, entonces las personas pueden ser discípulos y discípulas, pueden conocer cuál es el compromiso que se debe hacer ante Dios. También conocen acerca de las promesas que Cristo nos dice en su palabra. Entonces dice, id a predicar, oíd a ser discípulos a todas las naciones. Dice la otra parte, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los que han sido hechos discípulos han de ser bautizados. No primero bautizados y después discípulos, sino primero discípulos y después bautizados. No habrían de bautizar a todas las naciones, sino a aquellos que de todas las naciones. Y eso es algo bien interesante, porque uno puede predicar en muchas partes, pero no todos obedecen. Usted puede saberlo allá en su país, acá en este país de Colombia, hay muchas personas, vivimos muchos en Colombia, pero muchas personas aún no obedecen, muchas personas aún son rebeldes, muchas personas están buscando su secta de preferencia, muchas personas buscan es donde les permitan volverse a casar, o fornicar, o adulterar, o tomar licor, o cosas así. Buscan es una secta de preferencia, pero no buscan al Señor. Entonces, también en su país de residencia puede ser el evangelio muy duro, muchas personas que son duras, pero aún hay que seguir evangelizando, aún hay que seguir haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer, a todas las naciones que han sido hechos discípulos. Entonces, bautizándolos significa a aquellos que han recibido las enseñanzas. Por ejemplo, un tema muy interesante es enseñar del bautismo, porque muchas personas piensan de que el bautismo, o la mayoría de gente, nos han bautizado cuando hemos sido niños. Por ejemplo, este siervo, cuando fue niño. Y según la tradición católica, hice la comunión, primera comunión, iba a llegar hasta la confirmación, gracias al Señor que mi madre escuchó el Evangelio y que a través de ella, pues este siervo también llegó a la iglesia a obedecer al Señor a los 15 años, a los 16 años, gracias al Señor. Pero mire que es bien importante enseñar, por ejemplo, el tema del bautismo, porque aún todavía madres, padres, el mundo entero están bautizando a los niños que nacen recién nacidos y todavía no entienden acerca del bautismo para qué es. Sería muy interesante enseñar ese tema a la iglesia para que los hermanos y hermanas conozcan y puedan enseñarle a sus familiares, porque hay muchos familiares de hermanos de que son católicos, muchos familiares de hermanos que van y bautizan a los niños, que les hacen primeras comuniones, confirmaciones. Y es muy interesante enseñar ese tema del bautismo para entender por qué o quién debe ser bautizado.
por ejemplo. ¿Y por qué el bautismo? ¿Para qué sirve el bautismo? Tiene varias promesas el bautismo. Es bien interesante acerca de enseñar eso del bautismo. ¿Qué significa, por ejemplo, el bautismo? Significa los que han recibido esas enseñanzas que pueden obedecer. Entonces, por eso Jesucristo dice, ir a ser discípulos, primero enseñar. Ya cuando se enseña acerca del bautismo, entonces la persona puede pasar a bautizarse, a practicar esta enseñanza. No habrían de bautizar a todas las naciones, sino a aquellos de todas las naciones, que han sido hechos discípulos. Bautizándolo significa aquellos que han recibido las enseñanzas. Los, en el griego, está en el género masculino autous, y no puede tener como antecedente naciones. Eina, porque naciones está en el género neutro, por lo tanto solo aquellos de entre las naciones que son hechos discípulos por la predicación del Evangelio han de ser bautizados. El bautismo ha de ser hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo significa la autoridad combinada de la deidad. Ser bautizado en esto es ser traído por medio del bautismo a una sujeción real a la autoridad combinada del cielo. Ser bautizado en el nombre de estos tres trae a uno en relación de convenio con la deidad. El bautismo es, por lo tanto, no solo un acto sagrado de obediencia, sino que trae a uno a la totalidad de las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo es un Salvador universal y su Evangelio es un Evangelio universal. La obediencia a Él trae a uno a todas las bendiciones que Dios ha dado al hombre. El punto es, como le decía ahorita, de que algunas personas o algunas sectas tienen en contraste este versículo con Hechos 2:38. Cuando hablan allí de que tenían que ser bautizados en Cristo. Pero cuando uno ve el capítulo 2 de Hechos, yo puedo mirar allí que se menciona la deidad completa, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O cuando uno mira, por ejemplo, allá primera de Juan capítulo 5, los versículos del 5 en adelante, hablan acerca de la deidad completa. Y otros versículos que uno puede mirar. Entonces, el punto es que a veces se trae en concordancia con esto, y la pregunta muy buena sería para ellos es, ¿está en contraste o está en contradicción el texto de Mateo 28:19 con Hechos 2:38? A ver qué dicen, porque sería muy buena pregunta para que, si usted se encuentra una persona que le ha dicho de que ese versículo, porque hablan acerca de que son nombres, y hablan acerca de que es como cuando usted le ha dado el nombre a su hijo o a su hija, pero que no representa la autoridad, pero que no representa en el que hay que ser bautizados, según estas personas. Pero ¿será eso cierto? Porque estamos hablando de la misma escritura en griego, estamos hablando de que el que dijo esto fue Jesucristo, estamos hablando de que Cristo menciona al Padre, menciona a Él y menciona al Espíritu Santo, menciona a la deidad. Es interesante mirar que en el Antiguo Testamento de Génesis 1:26 se menciona a la deidad. Es interesante que en el Nuevo Testamento se menciona en Juan capítulo 1. Todo el capítulo usted puede leer allí la deidad también. Entonces, es importante allí tener en cuenta eso, porque muchas personas, o sectas, digámoslo de esta manera, quieren poner en contradicción estos dos versículos. Pero la Biblia no tiene contradicción. Lo que pasa es que el hombre siempre quiere dividir al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo y no tomarlos como deidad completa. Dice el versículo ahí, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Los que son discípulos de Jesús y los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo han de ser enseñados a guardar todas las cosas que capacitan y desarrollan a un hijo de Dios. 3 cosas son mandadas en la comisión que ha de hacerse, es decir, primero hacer discípulos, segundo bautizar a los que son hechos discípulos y tercero enseñarles a ser obedientes a todos los mandamientos de Dios. Estas 3 cosas son ordenadas a los discípulos, están unidas y ni una de ellas ha de ser omitida o descuidada. Una promesa es dada a ellos con esta carga: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es decir, el fin de la dispensación del Evangelio. Esta promesa extiende su presencia espiritual y bendiciones a todos los que sirvan en esta comisión.
Jesús permaneció sobre la tierra después de su resurrección por el espacio de 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 3. Ascendió al Padre como 10 días antes de Pentecostés. Sus discípulos habrían de esperar en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Habrían de esperar hasta que Jesús ascendiera al Padre y el Espíritu Santo fuera enviado para guiarles. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, llenó a los apóstoles y comenzaron a renovar los esfuerzos y la gran tarea de evangelizar el mundo. Jesús no estaba dispuesto a dejar tan importante obra a sus discípulos sin la dirección divina. Aunque los había entrenado como por 3 años, la obra era tan imperativa y la salvación de las almas tan importante que el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para guiar a los apóstoles para cumplir con esta comisión. El plan de salvación de Dios ha sido completado. La salvación es ofrecida a todos. La comisión es estable. Las condiciones de salvación. La comisión expresa los términos de salvación. Nadie ha sido comisionado para predicar otro evangelio. Los 4 escritores del evangelio han dejado por escrita esta comisión. Han sido expresadas en distintas maneras. Un resumen de la comisión está aquí sometida. Bien interesante eso. Entonces, quienes predican un evangelio diferente no son cristianos, no son discípulos, no son hijos de Dios, son hijos del diablo, son predicadores del diablo, son los predicadores de Satanás. Satanás tiene sus predicadores. Si no, allá lo está diciendo cuando usted mira allá en 2 Corintios capítulo 11, allí les está hablando acerca de esos predicadores de Satanás también. Usted puede leer eso. O también pues leámoslo acá, porque yo quiero leerlo para entender ese punto bien de la predicación del evangelio, que nos vamos a encontrar allí con muchas personas que están predicando. 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 y 15 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ángeles, ministros de Satanás, predicadores de Satanás. Entonces los que se dicen llamarse apóstoles, los que se dicen llamar los predicadores de la prosperidad, los que se dicen llamarse testigos de Jehová, adventistas y toda clase de nombres, excepto cristianos o excepto de que están siguiendo las doctrinas de Cristo, son predicadores de Satanás. Y lo bien importante allí es que hay que seguir predicando porque ellos necesitan también el evangelio, porque ellos necesitan obedecer. Entonces es bien interesante lo que nos muestra. Cuando miramos los eventos a la iglesia, cuando miramos acerca de los ejemplos de los bautismos, uno puede centrarse en el libro de Hechos. Y usted puede mirar en el libro de Hechos cómo es que los predicadores o cómo los apóstoles comenzaron este evento de la comisión. Cómo se hizo el inicio. El inicio fueron guiados ellos por el Espíritu Santo. Después predicaron el evangelio. Después muchas personas accedieron al evangelio, arrepintiéndose. Personas que se bautizaron, aproximadamente 3,000. Después llevando el evangelio a muchas partes. Después se muestran otros personajes interesantes que por la predicación o por el evangelio que obedecían, pues muchas personas sean añadidas también. Y esto se iba al mundo. Allá cuando comienzan los viajes también de Pablo, por allá en el capítulo 11 en adelante. Pues acá se nos está hablando acerca de ese ministerio, de esa comisión. Y por eso, hermanos y hermanas, es importante recordar eso. Esos eventos que hemos visto del capítulo 21 hasta el capítulo 27, como la semana que transformó al mundo. Jesucristo entra a Jerusalén, recordemos eso. Cuando Jesucristo entra a Jerusalén, muchas personas piensan acerca de que es un general, es un capitán. Piensan de que es alguien que viene a caballos con mucha fuerza. Después que se dan cuenta que llega solamente alguien que es Galileo, de Belén, que entra en una asna,
Muchas personas le dicen Hosana, hijo de David. Muchas personas ya no están hablando de Cristo como el Salvador, como el Redentor, no solamente algunos jóvenes. Después piden la autoridad, después le dicen los principales sacerdotes en qué autoridad está predicando. Y pues Jesucristo también les hace otra pregunta. Después quieren fraguar allí planes, por ejemplo los judíos, después están los herodianos, después están los fariseos y están estos personajes siempre queriendo atentar contra Jesucristo, planes para que Jesucristo cayera. Pero estos hombres en ningún momento pues pudieron tentar o caer a Jesucristo, sino que allí se está mostrando la purificación del templo, allí se está mostrando acerca de que era lo que él venía a hacer a Jerusalén, como purificar, que se iba a cambiar allí el mando o la administración del pueblo, hablando de que los judíos, el Sanedrín tenía esta administración, cuando Dios le da a través allí de Aarón, de los hijos de Aarón, allá en Éxodo, y ya acá se está recordando de que ya ellos no van a seguir porque no están cumpliendo la ley. Ya pasa esto encargo a los discípulos de Cristo, pasa el encargo a los apóstoles. Por eso nos habla ya allí, en el Nuevo Testamento, de Cristo, los apóstoles. En el Antiguo Testamento hablamos de Moisés y las 12 tribus. Y acá hablamos de Jesucristo y 12 apóstoles. Eso es bien importante, ese punto también. Jesucristo allí presentó también acerca de la destrucción del templo, acerca de que iba a llegar un emperador a quemar la ciudad, que esto era para renovar allí el templo. Esto era para recordarles a ellos de que ya la ley mosaica no iba a seguir. Habla acerca, por ejemplo, de las 10 vírgenes, también habla de ese tipo, de la quema de Jerusalén o de ese juicio con el emperador Tito, es de esa segunda venida que él va a tener también. Habla, por ejemplo, ya de una Pascua renovada, ya no nos habla de esa Pascua que hicieron allí ellos cuando salieron de Egipto, sino que ya nos habla de una Pascua en Cristo, ya nos habla de un vino nuevo, de una sangre nueva y de un pan nuevo, hablando del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Nos habla acerca de esto también. Nos habla, por ejemplo, también allí de la negación de Pedro, de la traición de Judas, nos habla acerca de Cristo ante Pilato, nos habla también de la profecía que nos dice en Isaías capítulo 53, nos dice también lo que quería hacer Poncio Pilato, nos dice lo que hicieron estos judíos, estos fariseos allí cuando Cristo está en la cruz, nos hablan acerca de esas palabras que él dice allí en la cruz también, pero también nos habla acerca de la sepultura, no solamente de la muerte, de la sepultura, sino de la resurrección también, hablando allí. Y que este fue el propósito de ir a Jerusalén, que este fue el propósito de ir Jesús allí para ser crucificado. Estos son los eventos que cambió esa semana, una semana la cual trajo muy amargo para él, mucho sufrimiento para él. Recordamos de que él fue a orar también a Getsemaní para pedir al Padre que le diera fuerza para cumplir esta voluntad y obedecer. Entonces fueron varios eventos que miramos allí en esa semana. Comenzó desde el día lunes, finalizó el día viernes más o menos, jueves en la noche, con la crucifixión y con la resurrección el domingo en la mañana, la resurrección. Y ahí estamos mirando cómo es que Jesucristo nuevamente está resucitado. Le dice a sus discípulos que prediquen ese evangelio, ellos que han podido mirar acerca de esa muerte, acerca de esa sepultura y acerca de esa resurrección. Y es el trabajo que nos toca ahora como cristianos, de predicar, hacer esta comisión, de predicar el evangelio, de ir a las personas, a las naciones, a nuestros seres queridos, de enseñar a nuestros hermanos y hermanas la forma de cómo evangelizar, de los seminarios de evangelismo personal, allí, para que ellos vayan también, que hagamos campañas evangelísticas en las congregaciones, el país de origen donde estamos, para que muchas personas puedan ser añadidas, para que muchas personas sean discípulas y para que muchas personas puedan ser salvas también. Gracias a hermanos y hermanas, amigos y amigos que ingresamos allí. Si usted tiene una pregunta, un comentario, puede colocarla en el blog o puede también escribirme a través de Carlos Andrés Mejía Bendaño. Mi Facebook es allí, Facebook, para que usted ingrese con mi nombre completo, Carlos Andrés Mejía Bendaño.
puede entrar allí, puede hacerme alguna pregunta, puede colocar algún comentario, si no se entendió algo de lo que se dijo, si de pronto quiere que expliquemos algunos de los textos que hemos leído también, puede colocarlo allí. Pero queremos darle gracias a usted, hermano y hermana, amigo y amiga, que ingresa a este espacio de mensaje de amor para salvación en este programa, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La conclusión de la semana que transformó al mundo. Mateo capítulo 21 al capítulo 27 y el capítulo 28 la conclusión. Próximamente estaremos estudiando Cristología. Quiero invitarle para que estudiemos ese tema de Cristología, para que miremos dónde comienza todo. Hemos mirado acá o hemos visto de que con Cristo termina acá la reconciliación en cuanto al hombre que está separado de Dios en pecado para restablecimiento de comunión con Dios. Allí cuando Cristo asciende, hablando del Evangelio, pero queremos comenzar desde que antes de que Cristo viniese, las profecías de Cristo, mirando qué fue lo que hizo Cristo mientras estuvo en el mundo. La vida de Cristo, la cristología, vamos a estar mirando un poco acerca de esto para que nos edifiquemos y para que salgamos a predicar de Cristo. Como el apóstol Pablo decía, que él solamente se interesó solamente en conocer a Cristo y a este crucificado, para ir a predicar de que él resucitó también. Hagamos eso nosotros también. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar a este tiempo, a este espacio. Le damos gracias, le quiero mandar también un abrazo fraternal. Me gustaría mucho poder dárselo en persona, pero bueno, gracias a que tenemos estos medios, se lo puedo mandar. Un abrazo, un ósculo santo y un apretón de manos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Vamos a orar y vamos a quedar con un cántico más para que en esta tarde sigamos adelante, perseverando, y que si el Señor lo permite, sigamos continuando en estos temas. Mediante también está ahí los hermanos que predican. Más adelante estarán otros hermanos que prediquen allí en este mensaje de amor para salvación con los temas. Oremos los unos por los otros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias porque nos permite poder ingresar a mensaje de amor para salvación, para poder estudiar de su palabra. Gracias por estos eventos de su Hijo Cristo que nos deja palpar, que nos deja mirar ese amor infinito, ese amor que usted nos muestra o que nos ha escrito a través del apóstol Juan, cuando nos dice allá, porque de tal manera usted nos ha amado a este mundo, que envió a su Hijo Cristo, para que todos los que crean en Él seamos salvos. Porque de tal manera amó usted el mundo, que envió a su Hijo Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por ese amor infinito. Gracias porque se ha acordado de nosotros, siempre se acuerda de nosotros, porque somos muy valerosos para usted, porque nos lo ha demostrado con Cristo. Gracias por las profecías, gracias por que Cristo vino acá al mundo, fue abofeteado, fue escupido, fue abandonado, pero gracias a que Él obedeció su voluntad, es que tenemos reconciliación con usted, que es nuestro Padre. Dios, queremos pedirle por nuestros amigos y amigas para que ellos también puedan tener esta bendición de ser sus hijos, de ser cristianos, de tener las bendiciones espirituales en Cristo, de poder tener esta bendición, no solamente de usted que es nuestro Padre, no solamente de su Hijo Cristo, quien es nuestro Señor, nuestro Redentor y es Dios, y también del Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos consuela y es el que nos ayuda también a perseverar. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por este programa. Bendiga a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas. Síganos bendiciendo en esta tarde, en esta semana, y que siempre podamos luchar, perseverar, podamos vencer a Satanás, las influencias del mal, los deseos, las concupiscencias. También podamos predicar el Evangelio donde quiera que estemos, enseñar a nuestros seres queridos, hablar del bautismo, del arrepentimiento, de la confesión, del ser cristiano, del ser hijo suyo, de todos estos temas que el hombre necesita, de la fe, del oír, para que las personas sepan esto, para que no solamente, así como dijo su palabra, uno necesita oír. Uno necesita no solamente oír, sino también creer. No solamente oír y creer, sino también arrepentirse. No solamente oír, creer, arrepentirse, sino confesar a Cristo como nuestro Salvador. No solamente oír, creer, arrepentirse y confesar a Cristo como nuestro Salvador, sino bautizarnos
en Cristo para perdón de los pecados, recibir el don del Espíritu Santo. Pero no solamente oír, creer, arrepentirse, confesar el nombre de su Hijo Jesucristo, ser bautizado en Cristo para recibir el don del Espíritu Santo, sino también ser fieles hasta la muerte para ganar la corona de vida. Le rogamos para que podamos perseverar en esto, para que podamos enseñar a nuestros hermanos y hermanas también el plan de salvación, el evangelio, el evangelismo personal, los fundamentos bíblicos, para que ellos sepan ir a evangelizar, predicar, para que no tengan este temor. Gracias por esta tarde y gracias por este momento. En el nombre de Dios Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Y hermanos, muchas gracias. Feliz tarde, feliz semana para todos. Quiero colocar un himno más para que pensemos acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bendiciones, feliz tarde. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Por ti inmolado fui, y tú quedas por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí.